Vamos a dar comienzo a la segunda pensada de estudios académicos ¿arrancamos? Estamos viendo la segunda vez del ciclo científico 2025 de devenir psíquico entre lo convencional y el azar. Saludamos a todos los que nos acompañan por Zoom y les recordamos que pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat, que acá las iremos leyendo durante el intercambio. También les recordamos que la mesa va a terminar a las 12:30 horas. ¿Sí? Bueno, la mesa de hoy lleva por título Familias y devenir psíquico. El epígrafe que elegimos es de Borges, de 1969, y dice: no soy yo quien te engendra, son los muertos. Son mi padre, su padre y sus mayores. Muy bien. Bueno, ahora les voy a presentar a los panelistas que nos van a acompañar en el orden en que las vamos a escuchar. Mirta Sercer es miembro del Colegio de Psicoanalistas, miembro titular en función didáctica de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, profesora titular del Seminario Freudiano, profesora de clínica referenciada, supervisora de material clínico, autora del libro La representación del paciente y del analista en la sesión psicoanalítica. Coautora como miembro del grupo 12 del libro El fragmento de la situación, notas sobre la subjetividad contemporánea, y autora de artículos diversos. Laura Bonenstein es licenciada en Psicología por la Universidad de Belgrano, en 1980, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, socia activa de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, docente titular del Vínculo de Pareja 1 en la Maestría de Pareja y Familia del Instituto de Salud Mental de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, USAM, exdirectora del Departamento de Pareja y Familia de ARTEVA, co-coordinadora del área de familias y parejas de la EAPG, investigadora, editora en la Fundación Turning Point para la Salud y la Sostenibilidad, práctica profesional en consultorio privado, coautora del libro Movimientos y dislocaciones en psicoanálisis vincular 2024, y también escrito en diferentes publicaciones nacionales e internacionales. Muy bien, ahora a lo importante. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la calidez, por la simpatía de Salé. Quiero decirle que a mí los micrófonos me ponen un poco nerviosa, espero que me ayuden con esto. Y además, en general, en mis presentaciones las leo, las escribo y las leo. Esta vez me inauguro con ustedes, con machetes, en hablar, en nada más. Así que, una paciencia. Me interesó muchísimo, y le agradezco la invitación, ¿vale? El título del ciclo que ustedes están atravesando y lo que han elegido. Y entonces, para llegar a familia y para llegar a las conclusiones, quiero definir qué es para mí devenir. Porque puede quedar como algo obvio y no es tan obvio. Y lo voy a decir desde, y lo que he incorporado en lo mío, desde Deleuze. Deleuze dice que el devenir es una afirmación de la diferencia. Es decir, hay algo que mutar. Y que el devenir, digo a Deleuze 1, el devenir no es otra cosa que una producción del sí mismo. Nada más. El devenir no tiene otro sujeto que el sí mismo. Ahora, este sí mismo y esta alteración del sí mismo no se puede dar sino por un encuentro. Y el encuentro puede ser con cualquier tipo de entidad. Puede ser una persona, puede ser un libro, puede ser una película, puede ser una supervisión, puede ser el análisis, sin duda, puede ser una charla también. Pero esto depende, esta alteración que vamos a sentir, depende
del estatuto que le demos a la entidad con la que tenemos relación. Si no, no hay ningún tipo de... Entonces, la definición es: el devenir es un proceso de transformación constante y múltiple. Hay devenires y hay devenires, ¿no? Y múltiple porque cuando se altera el sí mismo, no es en un solo rasgo, sino en toda una multiplicidad de cuestiones que tenemos por nosotros mismos, en el sí mismo. Y esto afirma la diferencia. Esto se opone a lo idéntico a las identidades y se opone también a lo teleológico. Digamos, no hay una definición que siga un curso que ya sabemos por determinado, que es de lo que venimos, de la modernidad, que tampoco fue tan determinado porque miren dónde estamos. Algo cambió. Entonces, si quieren después leemos las características específicas de lo que estoy diciendo para Deleuze, pero lo importante ahí es el movimiento. Siempre hay un movimiento. Y sabemos lo que es el movimiento para Freud. El movimiento es la vida misma. En los artículos de función del instinto, de vida y de muerte, el interjuego entre ambos es lo que da movimiento y lo que da la fuerza de la vida. Es así de claro. Entonces, podemos decir, describir todo el trayecto de estos 230 años de la familia burguesa. Podemos ir viendo cómo ha cambiado. Podemos, no sé si Laura va a tomar eso o no, pero Laura lo sabe mucho mejor que yo, eso seguro. Pero lo que no podemos es decir en qué va a venir. No podemos saber. Estamos siempre, hay algo de imprevisibilidad en las vidas, en las sociedades, en las culturas. Pero en el cambio tan rápido en el que estamos, tan difícil en el que estamos, tan vertiginoso, la imprevisibilidad es mayúscula. Así que no podemos decir, además de eso. Bueno, pero quiero decir también por qué me interesó la invitación de Bari. Estamos en un momento así, muy resbaladizo para el psicoanálisis. Y yo soy una militante del psicoanálisis. Y el tema que nos convoca es que tenemos que estar alertas a la desestabilización teórica y clínica que tenemos dentro de la sociedad como psicoanalistas. Y el miedo, lo que yo tengo, que veo que puede ocurrir, es deslizarnos y perder la experiencia del inconsciente, que es lo que define el psicoanálisis. Bueno, entonces, voy a hacer una descripción muy sencilla, muy, lo más breve, de lo que yo veo y de los casos que veo, desde lo que podemos sacar alguna conclusión a la que yo quiero llegar, si es que llego. Lo que veo como recurrencias de los grupos familiares desde el consultorio es el poder decisorio que le dan a los hijos. Los hijos deciden. Y estoy hablando más que nada de la población a la que nosotros accedemos. Eso es lo que nos importa.
Y esta población está avalada por un criterio de lo malentendido de lo que es el deseo. El nene quiere esto, esto. El nene no quiere esto, entonces no esto. Al nene le gusta esto, esto. Al nene no le gusta esto, entonces no esto. No es eso el deseo para Freud. No me voy a poner a dar una clase sobre lo que es el deseo para Freud. Simplemente le voy a decir cómo. Eso no es. Claro. Para Freud, en los únicos lo dice. El deseo es un Wunsch. Él lo dice así, con esta palabra. Y el Wunsch es un ojalá. Es como las tarjetas que mandamos para Año Nuevo, o lo que escribimos para los cumpleaños, que tengas un buen día, que te felicites. Es decir, es a futuro, digamos, ¿no? ¿Cómo se llama ese tiempo del verbo? Tardío, Potencial. Potencial. ¿Cómo? Sí, sí. Como se escribe ahora en los diarios para no quedar pegado a una noticia que es Habría. Es eso. Pero eso es para Freud, deseo. Pero los padres que yo veo están pegados a un deseo como algo inmediato a cumplir inmediatamente. Ahora vamos a ver. Ahora, si pasa esto, es porque los padres están perdiendo una función. Por supuesto tienen la función de cuidar, de amar, de cobijar, de dar lugar, de ropa, comida. Pero una de las funciones primordiales que tienen los padres es preparar a los hijos para el ingreso en la cultura y en la sociedad. ¿Y por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está perdiendo eso? La pregunta es ¿por qué están tan enajenados de la función esta que tienen que tener? ¿Qué los aleja de ser partícipes activos? Tomar parte. ¿No? ¿No se oye? Hasta ahora me escucharon. Sí, no empiezo todo. Para criarlos y prepararlos para la civilidad, para nuestra civilización. ¿Qué pasa? ¿Se perdió? No. Está ahí latente. Vamos a ver qué podemos hacer con eso, ¿no? Pero sí, no sé si ustedes recuerdan, quizás los más jóvenes no, pero cuando empezó el neoliberalismo acá, en Buenos Aires, lo que ocurría y se mostraba en la tele era cómo los padres ingresaban a las escuelas y les daban piñas a los profesores, a los maestros, los insultaban, los lastimaban, los golpeaban. Quiere decir que la demanda está, pero no para ellos, porque no saben qué hacer, no saben a qué prepararlos, no saben cómo introducirlos a la cultura y a la sociedad. Y lo demandan con esa agresividad que ya pasó, me parece que ya más en las escuelas, estaba en los profesores, en los maestros, pero también a los psicólogos. Yo lo he visto, lo he expresado, lo he vivido como el psicólogo tiene que decir cómo preparar al niño para que entre y tenga éxito, no logros, éxito, que es distinto, en la sociedad. Entonces voy a decirles, presentar el primer eje que pensé para esto. Y es que los padres están extraviados en esta función del rol que les toca porque solo están orientados por los estímulos que se inducen
desde el exterior. ¿Más? Cuando vos te giras, ¿Cómo? Cuando levantás la voz, se escucha. El mal dolor, no sé. no, cuando se gira. Bueno, pero hay que dejarse de. Bueno, esto a mí Entonces, es como que los padres esperan una maquinaria del exterior para que cumpla esta función. Es como que el objetivo, entonces, de los padres, aturdidos por lo que está ingresando, es la inclusión desde una exterioridad. Y ahí estamos en problemas nosotros. Porque se ha perdido muchísimo de la interioridad. Muchísimo. Es como que a la interioridad se la pasa la familia. En este momento, socialmente. ¿Por qué? Porque pensar y sentir son procesos. No es que un pensamiento aparece. Hay un proceso para llegar al pensamiento. Lo mismo para el sentimiento. El sentimiento empieza por una perturbación y hay que procesarlo. No hay tiempo para eso. Que no nos vengan con pensamientos, con sentimientos. Nadie ofrece ese tiempo de proceso en este momento. Entonces, esa sustancia que es un pensamiento o un sentimiento necesitan de tiempo, que nadie lo toca. Ni se lo tocan a los padres, y los padres entienden esto de los hijos rápido. Quiero tomar, no quiero. Y pareciera que todo esto, digamos, termina en una serie de instrucciones que sí los padres le dan a los hijos. Más que conversaciones, más que hablar sobre lo que quiere, lo que tiene. Eso está muy rápidamente resuelto. Y lo otro son instrucciones. ¿Y qué son estas instrucciones? Pareciera que las demandas se reducen a eso. Y no únicamente, pero estamos diciendo de lo que nos convoca y nos importa, ¿cierto? Estoy recortando una serie de fenómenos dentro de todo el contexto familiar. Y da la impresión como que si el demandante de afuera, desde lo social, o en el interior de las familias, tocas un botón que diga enter y que inmediatamente eso tiene que estar concretado en la pantalla. Así de repente. Esas son las instrucciones. Te dije, andate a ¿no? Es así. La pregunta es, ¿qué está ocurriendo con todos nosotros? Con todos. La escuela tuvo la idea, me parece magnífica, de este título. Y es que no nos damos cuenta de que estamos en un cambio civilizatorio. Eso está tomado por muchos autores, muchísimos. Pero, es lo que yo me baso en decir, es el mismo. Bien, Miguel Benazayán, que es uno nuestro, pero que además está mucho, aunque viva lejos, está mucho en televisión. Y les voy a decir qué es esto del cambio del proceso civilizatorio. Para Norbert Elias, que es un autor que una paciente mía lo hizo descubrir el año pasado, que ya lo voy a meter en el cuestionario que viene para mi seminario.
Yo dicho hablé de sentimientos y del proceso de elaborar y llegar a un sentimiento, pero quizás después vos podés decir algo. ¿No? Bueno. Dice así, Elías, es un precursor de Foucault, no es cualquiera. Está vivo, pero es un precursor de Foucault. El proceso civilizatorio se basa en la transformación de la personalidad, de las identidades y hábitos que hacen a la construcción social y cultural que suscita el proceso de cualquier tipo de modernización o proceso civilizatorio. Esto es muy sanodino. ¿Quieren que lo lea de nuevo? Bueno, El proceso civilizatorio se basa, definición de él, en la transformación de la personalidad, identidades y hábitos que hacen a la construcción social y cultural que suscita el proceso de modernización. Esto no es anodino, no hay ningún chiste lo que dice, porque está hablando de cambios en la personalidad, o diríamos, de identidades, psíquicos. Esto me queda. Y no es anodino porque los nuevos comportamientos dejan de usarse dejan de usarse conexiones neuronales habituales y se gestan otras nuevas que desconocemos. De esto habla Miguel de Nazaret y Virgo. Entonces, ¿en qué cultura habla? No sé si me alcanzará a decir mis conclusiones después. Estamos en la era tecnocapitalista extrema. Es como si fuese un barroco de lo tecnológico, un barroco del capitalismo, pero es extremo. Y acá se suscitaron, mejor dicho, posibles que antes eran imposibles para nosotros, pero imposibles de pensar. Y que ya los tomamos nosotros como naturales ahora, ya. Y esta explosión de posibles no han sido incorporados orgánicamente. Eso es lo importante. Son cosas que pasan y que pasan. Y pasan. No es que sucede que tenemos tiempo para reflexionar sobre eso. Les voy a dar un ejemplo. Es lo que iba a tomar para la familia, ¿no? Es el cambio de sexos como el congelamiento de ovarios. Óvulos. Me puso nervioso. ¿Cómo? Ya va a llegar. Que ya va a llegar. Ya va a llegar también. Sí. El tecnocapitalista. Sí. Perdón. Y que quería darles estos ejemplos. Y entonces, la explosión de posibles que no fueron incorporados orgánicamente están en serie para nosotros. Ni se nos ocurre a alguien, a una chica, de los dos ejemplos que yo iba a traer, que quiere congelar Óvulos. preguntarle por qué. Sí. Es así. Es así. Eso es una retrógrada. Pero ¿eh? Normal que sea así. Es así. Y en el cambio de sexo tengo que decir los ejemplos. Les voy a decir nada más entonces lo de cambio de sexo en el y les voy a decir lo de los humanos. Dos ejemplos de los que soy directamente Yo también participé.
La primera es una chica de 52 años, cumple ahora, con su bebito de 10 días, que nunca tuvo novio, ni quiso tenerlo, nunca, nunca, nunca. Con una madre que vivía sola, con una madre requete deprimida, que cuando les puedo contar qué deprimida estaba ya, y sabía que darle para sacar de la depresión. Que vivía sola y que tenía motivos para estar deprimida. Con otra hija que vive muy lejos, con nietos que viven muy lejos. Esta chica decide embarazarse, la llama la acompaña a la madre salió en un tiro de la depresión, no la tiene más, está contentísima con el nieto encima ahora de 10 días, y decidieron vivir juntas. Esa es la familia que se amó. La madre, que es madre, que es abuela, y la mamá, que es hija y es madre. El otro, que es directamente el congelamiento de óvulos, como dije bien, es una chica que, por si acaso, ya es grande, tengo 39 años, dice, yo no sé, no consigo el novio que quiero, los que tengo y tuve no me gustan, por si acaso yo congelo. Si consigo un novio, lo descongelo, sigo produciendo, tengo, y si no consigo, ya tengo el novio. Esos son los dos ejemplos de cosas inéditas para nosotros que ya las tomamos como naturales. Los otros dos ejemplos ya no entran, entonces serán para después, que son muy interesantes. Y no te puedo llegar a... Siempre me gusta hablar. Como me dejó con el deseo de seguir escuchando. No escuché. Nos dejó con el deseo de seguir escuchando. Ah, bueno. Buen día a todos. Es un gusto estar acá en este lugar que quiero tanto después de muchísimos años, no me das cuenta de esto. Le agradezco a la Comisión Científica, a Delia, y lo que pensé para hoy, tomando el tema del ciclo científico y de la invitación, lo llamé devenir psíquico, devenir otro. Lo voy a leer así me distraigo menos y podemos después dialogar todo. La epocalidad de nuestras ideas. El actual ciclo científico de la escuela nos propone pensar y debatir tres ejes: el devenir cíclico, lo constitucional y el azar. Y la invitación de este panel invita a ponernos en relación con las familias. Años atrás, Julio Moreno escribió un hermoso trabajo. ¿Hay lugar para el indeterminado psicoanálisis? Se preguntaba él. Allí planteaba lo siguiente. La hipótesis determinista afirma que nada acontece sin razón, porque cada efecto tiene una causa que lo antecede y determina, principio, la razón suficiente. La hipótesis realista sostiene que la existencia de los fenómenos es independiente del hecho de ser estos observados y que además la observación no altera los hechos observados ni estos a la observación. Hasta acá la cita de Julio. Determinismo y razón suficiente son las condiciones epocales en que Freud inventa el psicoanálisis. Resalto, inventa.
Todo conocimiento, todo lo que existe es efecto de un ideal trascendente nacido de las relaciones causales y del realismo. El psicoanálisis no estaba esperando ser descubierto, tampoco ser inventado, aunque pese a lo acontecimental de su creación, su lógica conceptual no puede desanclarse de la modernidad. Contemporáneamente al avance del psicoanálisis, los desarrollos de la física cuántica sacudieron fuertemente la hegemonía del determinismo y de la razón suficiente, lo cual, como señala el físico Carlo Rovelli, se expresa en la realidad no es lo que parece. ¿Cómo serían otras condiciones, entonces, para deconstruir el determinismo, la razón suficiente y el realismo? Foucault va a plantear otra cuestión. Se trata de algo no considerado previamente. No cabe un campo científico que pueda excluir a las personas. Son las personas que establecieron los límites de la razón y la verdad, e históricamente le atribuyeron a esta última su carácter eterno, necesario, universal y ahistórico, o sea, su condición trascendente. Esta ineludible participación de las personas viene a enunciar que el desarrollo científico, el pensar, solo pueden ser producciones epocales, históricas e inmanentes, o sea, de cada momento y situación. De este modo, lo político-social es lo que crea las condiciones para que un discurso produzca efectos de verdad y no saber ese efecto de consensos entre las personas y de las relaciones de poder puestas en juego. Actualmente, la mayoría de las disciplinas cuestionan las ideas que eran hegemónicas y centrales de la modernidad para pensar cualquier desarrollo científico serio. Una buena razón para ello tiene que ver con la imposibilidad de alojar toda novedad radical que acontezca. Pues, ¿cómo cabe allí donde reinan la causalidad y la razón suficiente? Volvamos entonces a los ejes citados del inicio, el psíquico, lo constitucional, el azar y las familias. Al plantear devenir psíquico entre lo constitucional y el azar, o familias y devenir psíquico, les confieso que me encuentro ante un problema para hacer un discernimiento, una distinción. No me es posible, pues se trata de un indecidible. Es como intentar separar y distinguir el café con leche que tomo cada mañana. Entonces, los invito a preguntarnos las condiciones con las que pensamos, trabajamos y vamos definiendo analistas. Descubrir América, inventar América. Freud pudo y se atrevió a aventurarse en otro territorio. De pronto, la histeria no era una locura de las mujeres derivadas del hecho de tener un útero, sino que se trataba de los modos posibles de expresar lo que lo epocal sancionaba como una inadecuación. Hasta ese momento, el criterio psicopatológico que primaba era una ruptura de la relación de causa y efecto dada por una degeneración, o sea, el eje constitucional. En aquellas clases, hoy Charcot, en el Hospital de la Sangre Fría, entre lo que Charcot exponía, lo que las histéricas expresaban y Freud, se crearon condiciones para que Freud percibiera alguna inconsistencia sobre lo que decía Charcot, lo cual sirvió de piedra basal para inventar el psicoanálisis. Freud pudo pensar algo diferente a las histéricas, se topó con una dislocación. Pudo ver con otros ojos. Una dislocación permite pensar lo inexistente entonces. No se piensa lo que no se ve. Construyó así el psicoanálisis, crear lo que no existía hasta ese momento, posicionarse en otro lugar, aunque simultáneamente pensaba desde el modelo determinista y realista de su época. Lo que podemos llamar devenir psíquico.
Le resultaba imposible salir de la oposición binaria constitucional y azar. Las series complementarias las incluye de algún modo para sostener por un lado las condiciones causales, pero también para resolver la cuestión del azar. Freud y el psicoanálisis cabalgaron a dos aguas entre los consensos normatizados del determinismo y la razón, y simultáneamente atreviéndose a conmover lo pensado hasta entonces. Es como la diferencia entre pensar que América estaba allí, solo hacía falta descubrirla, o que América es inventada al llegar los españoles. Diferencia que a veces aún hoy nos resulta difícil para pensar. Devenir psíquico de lo otro. Los vínculos, la vincularidad, no fue un tema a considerar durante mucho tiempo por el psicoanálisis. Comienza a introducirse primero con el trabajo grupal y luego con quienes trabajaban con pacientes esquizofrénicos de ilustrar. Estructura familiar inconsciente, colusión, pactos y acuerdos, etc. Durante bastante tiempo, quienes trabajamos con vínculos también sosteníamos estas ideas. Dichas teorías planteaban las relaciones entre las personas, haciendo eje en el devenir psíquico, es decir, en la trama de las relaciones entre sujeto y objeto de los miembros de una relación. El otro era un semejante, reitero, el otro era un semejante. Se trataba de distinguir las actividades y las representaciones en juego de las mutuas proyecciones de la relación. Pero en algún momento algo comenzó a salir. Para la época en que Moreno escribió el artículo mencionado anteriormente, muchos psicoanalistas tomamos contacto con las ideas de Bardino respecto al acontecimiento. ¿Cómo pensar una novedad radical con una concepción determinista? ¿Cómo podía, cómo puede aspirarse a neutralidad alguna? En uno de los múltiples debates de aquella época, Ignacio de Orcovis hizo una distinción clara para entender y poder pensar qué es la idea de acontecimiento de la vida. Pensar cambio, planteaba, no es una transformación de lo mismo. Cambio es algo otro, algo que no estaba en lo previo. Repito porque es importante. Pensar cambio no es una transformación de lo mismo, cambio es algo otro, algo que no estaba en lo previo. En un trabajo anterior escribí lo siguiente, que comparto con ustedes aquí hoy. ¿Cómo pensar en las condiciones posibles? ¿Cómo pensar el azar, no como serie complementaria, sino como inherente al hecho de vivir, de existir? ¿Se puede pensar la caída de la hegemonía patriarcal, el feminismo, los debates sobre la identidad de género, los profundos cambios que las tecnologías derraman incesante y vertiginosamente con un modelo identitario y binario? Diana, una madre de 94 años, le dice a una hija, Vivi, de 63, yo sé lo que es bueno para vos porque soy tu madre. Muy diferente a la fina creatividad de Quino en el siguiente diálogo entre Mafalda y su madre. Pero, ¿por qué tengo que hacerlo? Porque te lo ordeno yo que soy tu madre. Si es cuestión de títulos,
yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día, ¿o no? La diferencia entre ambas madres y Mafalda refleja lo que significó el cambio de paradigma. La primera situación vincular está saturada de certezas alrededor de la representación madre-hija y no es hospitalaria para introducir la afinidad de cada una. Primero madre, que instituye y da sentido, como así también ocurre en las palabras de la madre de Mafalda. Los dichos de Mafalda expresan lo que implicó pensar de la subjetivación no se instituye de una afuera, sino que es una producción misma. Que no hay primero pareja, luego familia, luego madre, luego hijo. No se trata de devenir psíquico, se trata de devenir otro con otros. El cambio de paradigma significó conmover y cuestionar conceptos. Autores como Berens, Fouché, Moreno, Rodulfo, entre otros, se atrevieron a ello. Surgieron entonces otras ideas respecto al concepto de pulsión, a la relación entre inconsciente e historia, a la diferencia entre representación y presentación. Lo vincular invitó a pensar en situación, a pensar sin centro, a pensar sin anticipación posible. También llegó a incluir y visibilizar la incertidumbre del vivir y por sobre todo a pensar que lo vincular es una producción entre los dos, donde solo cabe la mutua afectación que la presencia de uno y de otro imponen. Quiero que diga, nunca habla, no sé qué piensa, dice que. Bueno, te cuento. No entiendo que te fueras a un bar y vuelvas a cualquier hora. Intenta acercarme a ti. Ah, no, así no se puede. Yo no estoy dispuesto a esto, grita Helen. Qué difícil es pensar la coincidencia. Estar con otro, como el vivir, son experiencias inciertas, inanticipables. Pedir que otro hable, lo que diga lo que uno espera, implica pensarlo y tratarlo como un objeto representacional. Inevitablemente producirá sumisión o violencia. Los desarrollos teóricos vinculares llevaron a distinguir entre el semejante y el otro, entre la representación y la presencia. El otro y el otro, que uno es para el otro, exceden a toda representación. No hay modelos, no cargos universales. Inevitablemente dislocaciones, desacoples acontecerán en cada encuentro. Sacude todo posicionamiento narcisista. Las vincularidades son experiencias singulares producidas una y otra vez entre quienes participan de la producción vincular. Como el dale que jugamos de los niños, no anticipa el jugar y sus efectos. Se trata de lo que se presenta y sus efectos en ese momento en el presente. Él, como Vial, como la madre de Mafalda, con sus palabras expresan que el otro tiene que coincidir con lo que esperan. ¿Cómo cabe allí un devenir otro, un cambio si se espera lo pensado de antemano? Gabriel está jugando en el jardín con sus compañeritos. De golpe se desvanece, las maestras corren rápidamente en su auxilio, la directora llama a los padres. Asustados, imaginan algo terrible. Al encontrarse con el pediatra, le preguntan, ¿qué pasó, Fran? La conquista daba vueltas y vueltas. Lo cotidiano nos expone a toparnos con situaciones conocidas o no, con elementos dispersos. No todo lo innombrable es por falta de desigualización. A veces simplemente es porque no tiene existencia previa y se trata de algo impensado. Si lo incluimos, como plantea Fouché, percibimos la inmensidad de lo ajeno, como el hecho mínimo de preguntar, ¿qué pasó, David? Entre enojada y apenada, Paula le pide a su madre, no quiero que me sigas preguntando y presionando por la carrera. Usé este tiempo y no me gustó, ya está. Pero es la tercera carrera que empezás y dejás. ¿Cuántas más? Le responde su madre. Nunca confían en mí, insiste Paula. No me gusta estudiar las carreras que a ustedes les gustaría que yo elija. Quiero probar otras, ir viendo qué me pasa, qué me gusta. No soy intelectual como ustedes. ¿Cómo se juega entre usé este tiempo, no me gustó, no soy intelectual como ustedes de Paula, y el empezás y dejás, y cuántas más de la madre?
¿Puede Paula explorar y elegir más allá de los ideales y la representación que sus padres imaginan? ¿Pueden los padres enfrentarse a criterios inciertos? Se trata de poner en el centro que Paula es adoptada, marca de origen, y entonces todo el desvío de los deseos y ambiciones parentales visibilizan mi propiedad respecto al ser hija de ella, idea determinista e identitaria. ¿O se trata de considerar qué lógica se pone en juego en las diversas modalidades de la vincularidad familiar? Soportar que el otro es otro y que no hay lazo de sangre alguno que pueda convertir al otro en mi semejante. El otro es invariablemente un ajeno. Su ajenidad es aquello que excede a toda representación posible, a todo objeto proyectado. Su presencia no tiene representación posible, solo le cabe presentarse, al igual que su ausencia. La representación se construye alrededor de representaciones existentes. Pensar desde una perspectiva vincular indica entonces que las condiciones del vivir solo pueden ser azarosas, ya que toda marca, huella de origen, asienta, sin fijeza alguna, en los modos de producción vincular, que son cambiantes, discontinuos y en permanente devenir. Estar con otro es un trabajo emocional particularmente arduo, decía Vélez, planteando una diferencia teórica respecto al vínculo y a la función. La presentación de lo inaccesible es el motor del vínculo, y aquí se postula una diferencia importante con respecto a la idea de que el vínculo se despliega en el cumplimiento de lo representado. Vuelvo a leer esta parte. La presentación de lo inaccesible es el motor del vínculo, y aquí se postula una diferencia importante con respecto a la idea de que el vínculo se despliega con el cumplimiento de lo representado. Cita de Isidoro. Quizás hallemos allí la diferencia sustancial entre vínculo y función, aunque después se piense que pueda recubrirse engañosamente usarse a la segunda, la función, como determinante del primero. La presentación hace toque a la representación. Nos obliga, como estamos haciendo, por ejemplo, hoy aquí, a hacer lugar a lo que se presenta, y eso produce un pensar. Bien. Vamos a dar lugar a las preguntas. Les pido que vayan levantando las manos los que están aquí y los que están en el Zoom vayan escribiendo en el chat. Bien. Preséntense, por favor, porque... Bueno, soy Karina Kraus, soy integrante de Comisión Científica. Muchas gracias a las dos por las presentaciones, muy interesantes. Me interesa particularmente porque durante mucho tiempo formé parte de investigaciones sobre subjetividad infantil y práctica social, de la mano de Gisela Santos, Lola Fornari, y siguiendo la línea de Ignacio Leopold y Cristina Corea, que me llevan a lugares muy lindos. Y siguiendo esto, lo que me quedé pensando es lo que mencionaban respecto de la diferencia del deseo y otra cosa que está pasando actualmente. Pensaba en lo que planteaba justamente Ignacio Cowi respecto del objeto de consumo, no es deseo. Muchas veces en esta época, y lo vemos en las clínicas, en las escuelas, ¿no? Es esto, que se confunde esto, lo que es un objeto de consumo versus el deseo y querer satisfacer una cosa con otra. Y bueno, también lo que planteaba respecto de la modernidad, y preguntamos, bueno, ¿en qué época estamos ahora? ¿Cómo se define la época actual? Lo que permanece, lo que cambia, y bueno, cuál es el desafío para el psicoanálisis en esta nuevos interrogantes en esta nueva. Gracias. Bueno, por Ya que supuesto. tenés el micrófono. Les agradezco a Listo, todos. ¿no? Escucha. Ya en una pregunta algo que me pasó a escucharlas. Mirta, de ser militante de psicoanálisis. Y entonces preguntaría
y en base a los ejemplos que diste, por ejemplo, el del congelamiento de óvulos, es algo que se nos presenta. Y vos traías esto después. ¿Por qué no preguntar por qué? Claro, preguntar por qué, pero ¿cómo tomar nosotros esta novedad radical que se nos presenta? Y preguntarte entonces, también nombraste, cuando hablaste de militancia en el psicoanálisis, de la cuestión del inconsciente, y pienso que por ahí va la pregunta del por qué. ¿Y cómo podemos juntar qué es hoy la defensa del psicoanálisis, de qué psicoanálisis estamos hablando? Y querría que Laura, ver si podemos entender mejor algo que creo que dijiste en el último párrafo de Bernstein, que yo lo entiendo como la pulsión está motorizada por la afinidad. ¿Por la? Afinidad. Bueno, y cómo juntamos esto, ¿no? Con lo que era tradicionalmente el psicoanálisis. Y cuál es la defensa del psicoanálisis hoy, si por ejemplo podemos pensar que la evolución está motorizada por la afinidad. La pulsión motorizada por la afinidad en base a lo uso que yo la pulsión. La pulsión. Concepto príncipe al psicoanálisis. Perdón. Bueno, Buen día, Pamela. Bueno, primero, Mita, me gustaría escuchar tus conclusiones, porque hago una pregunta concreta sobre esto que no llegaste a terminar. Pensaba que, en realidad, así como coexiste la física plástica y la física cuántica, ¿no? Estamos hablando en realidad de la coexistencia en psicoanálisis de modelos muy diversos y que uno debía tener una especie de vigilancia epistemológica, ¿no? Desde donde piensa, interviene, escucha. Digo, traigo como ejemplo el libro de Rubinesco, Las familias desorden. ¿Qué es desorden? No, si en realidad de lo que estamos hablando es de venir, no había ningún orden, ningún desorden. Pero obviamente Rubinesco representa una corriente psicoanalítica que cuando la leemos, la escribimos, la aprendemos, debemos diferenciar de estos otros planteos, bueno, que me parece que son sumamente enriquecedores. Nada más. Bueno. Hola, ¿qué tal? Soy Mariu Farrés, para los que no nos ven. Quería agradecerles a las dos las exposiciones, el tiempo que se tomaron para prepararlas, para pensarlas. Laura, lo que he visto en energía, buenísimo, me acordé de la charla que hemos tenido, gracias por traerlo. ¿Sí? Bueno, quería hacerles algunas preguntas, cosas que ustedes fueron diciendo y que me parece interesante poder poner y que puedan ampliar. Me gustó mucho esta concepción de una explosión de posibles, ¿sí? Y me gustaría que nos cuentes un poquito más cómo, entiendo que estaban las conclusiones que todavía no escuchamos, pero bueno, cómo relacionas esta cuestión de la explosión de posibles con estos ejemplos que vos fuiste trayendo, ¿sí? Y bueno, un poco lo que decía Laura de pensar en un pasaje, de entender, no sé cómo decirlo, que ahí es donde las palabras empiezan a hacer tramposas, a la otra persona, vamos a decir, ¿sí? Como semejante a pensar a esa otra persona como otra. Me pareció sumamente interesante el recorrido que hiciste. Entiendo que lo estás haciendo desde esta lectura que es el cómics de Badiou, pero bueno, me gustaría escuchar un poquito más sobre eso, ¿no? Bueno, vale. Cuéntanos entonces.
volvemos a la mesa y si después quedan preguntas, sigan levantando mi 15. ¿Quién quiere venir? Bueno, ok. Gracias, las preguntas son muy buenas, ¿no? Ponete cerca, la Perdón, las preguntas, decía, son muy buenas. Me invitan a pensar un otro. A ver, como decíamos recién, ¿no? Buena medida en todo lo que estamos planteando hoy en la mesa se trata de cuestiones epistemológicas, lo cual implica teorías distintas, no mejores o peores, teorías distintas. Y el problema que las teorías tienen es que las teorías, paradigmas, no son comparables entre sí, no se puede, es como comparar peras y manzanas, ¿no? Así como nos es tan claro que no podemos comparar peras y manzanas, podemos hacer el trabajo de señalar sus diferencias. Bueno, lo mismo es respecto de las ideas que marcan el diferencial de cada modelo. Cuando uno toma la cuestión del modelo de la física cuántica y mecánica, me parece que se nos vuelve muy claro, son dos teorías distintas, ¿sí? A nadie se le ocurriría pensar en que lo que sirve para una va a servir para la otra, porque no cabe, son dos postulaciones diferentes que tienen objetivos distintos, que necesitan de otros elementos y que, bueno, eso. Entonces, yendo para esto. En el año 2015 me invitaron una vez en la Breva a una presentación que en ese momento el ciclo científico tenía que ver con pensar cambio. Porque el congreso anual de la IPA en ese momento era sobre cambio. Yo cuando había visto eso me alegré, dije, por fin, cambio en psicoanálisis, hasta que me di cuenta que el título era El psicoanálisis ante un mundo en cambio. Y dije, otra vez sopa como más falta. El psicoanálisis no está ante el mundo. O sea, no podemos pensar que las conceptualizaciones, ¿no?, van a ser universales y van a ser trascendentes. Así nació en ese esquema el psicoanálisis tal como lo desplegué, no lo voy a repetir de vuelta. Cuando empezamos a pensar cómo cabe la novedad radical que una y otra vez se presenta, no podíamos no interrogar los conceptos psicoanalíticos del determinismo, de la linealidad temporal, de la relación causal, de pensar el inconsciente. Alguien me preguntó una vez, después de que yo había hecho otra presentación, si yo pensaba que la manera de pensar la constitución subjetiva la estaba pensando distinto a como Freud la había planteado. Y yo en ese momento, ya pasaron muchos años de esa pregunta, dije que no podía responder a eso, pero lo que sí le dije era que me parecía que la pregunta era buena y que uno tenía que preguntárselo, ¿no? O sea, nos quedamos con eso, no hay posibilidad de interrogarlo, de pensarlo de otras formas. Hay una cosa que yo no dije al inicio de esta presentación, que es lo que yo veía es producto de lo mismo cambio. Yo integro el espacio de parejas y familias de la escuela hace como 30 años. Por supuesto, hay gente que cambió, que entró, que vino, y hemos crecido todos. Pero crecido quiere decir, nos hemos peleado, nos hemos matado, no entendíamos las ideas, hubo que volver para atrás y para adelante. Y cada encuentro nos hizo ser otros, una y otra vez.
¿Por qué lo otro que vos preguntabas? En la noción de semejante, a ver, Freud desarrolló, lo quiero decir muy escuetamente, como dijo Mirta antes, si no es como dar una clase, me parece que no da para esto, pero como trajiste la pregunta, me parece que se vuelve importante. Freud pensó el otro con la noción del semejante. No es que se confundía y pensaba que no había otro, pero las condiciones para pensar ese otro estaban basadas en dos juicios, que son los juicios que aprendimos clásicamente con el psicoanálisis. El juicio de atribución y el juicio de existencia. O sea, si algo existe más allá de mi fantasía y cómo opera en relación al principio de placer-displacer. Pero no entraba ahí un juicio respecto a la presencia, a esa irrupción que le impone el otro a uno y uno al otro. ¿Sí? El otro excede a toda representación posible que yo me pueda hacer. Uno va al encuentro con alguien y se imagina, me va a decir esto. Si me quedo con eso, no voy a escuchar lo otro que tiene el otro en esa situación y el otro no va a poder tomar lo que yo traigo más allá de eso. ¿Sí? Y además es así, constantemente es así. Constantemente vamos pensando y el pensamiento no es una cosa sustantivada, es el efecto de las relaciones. Y este es otro punto de diferencia teórico importante. La diferencia teórica es que en el paradigma vincular, el punto de partida, ¿no? Y hablo de lo vincular, porque ojo, cuando hablamos de teorías vinculares hay muchas. Yo hablo del paradigma vincular. El punto de partida es que hay dos de entrada, que el mínimo dos de entrada. ¿Sí? No es que el psicoanálisis, para mí, por ejemplo, el psicoanálisis es vincular. Yo estoy con un paciente y eso lo hace vincular. No necesito que haya una pareja, una familia. ¿Sí? Hay dos, y todo lo que existe siempre es vincular. En la naturaleza, ese efecto de las emociones, ¿sí? Ese efecto del encuentro de constantes afinidades, de constantes cosas que se presentan una y otra vez. Pero pararía acá, me queda contestar lo de la función, pero no me parece correcto hablar de la escuela. Bueno, en mis conclusiones creo que son 100% coincidentes con la de Pablo, pero 100%. Así que primero voy a contestar, aclarar, no es una cuestión de las preguntas que ven como preguntas y nosotros responder, es una cuestión de trabajar entre todos algo. Y las preguntas a mí también me resultaron muy interesantes. En principio, estamos en un problema entre subjetividad y psiquismo. Silvia Bletchman lo abordó dos veces. Una vez dijo que la subjetividad envuelve al psiquismo. La segunda vez dijo algo distinto. Dijo que hay puntos de ensamble entre la subjetividad y el psiquismo. Y ahí hay cuestiones del inconsciente simbolizado y no simbolizado. Y ahí tenemos que ir rascando y preguntándonos un montón. ¿Por qué? Porque la pulsión está intervenida desde el principio, desde la represión primaria. La pulsión está intervenida social. Algo prácticamente de lo que dijo Laura. La represión primaria, como definición desde Guattari, es una repulsión, porque se impone algo que no va con el organismo. Entonces, esto arma una cuestión
de pensar lo social y lo vincular sin duda alguna, en lo clínico individual y en lo clínico grupal o de pareja o lo que sea, o acá mismo, entre nosotros ahora. No existe otra cosa que eso. Todo pasa por eso. ¿Pero qué pasa? Los otros dos ejemplos de cambio de sexo, uno de una pareja con muchos logros, en donde el papá quedó embarazado y amamantó. Y entonces se dan cuenta de dónde nos podía caber en su cabeza. Y la madre tuvo una maternidad muy lograda también, una pareja muy linda que yo seguí, ¿no? Y la otra, de la misma institución, el padre que quedó embarazado y amamantó al bebé, no pudo entregar, no pudo compartirlo con la mamá que tenía cuerpo de varón. No pudo. La pareja se rompió. Entonces, con estas cosas que estamos viendo, con estas cosas que estamos encontrándonos, si pasamos por tamiz, digamos, como colador, esos de café y que es lo que queda, ¿qué queda en el colador? Queda el vino. Eso es lo que queda. Pero ¿qué se inserta en este vínculo? En este vínculo, lo que está y de lo que tenemos que trabajar muchísimo nosotros es justamente de lo imprevisible. Eso está en el vínculo. Lo inesperado, lo inimaginable, lo ininteligible. Todo eso está en el vínculo. El psicoanálisis no tiene que defenderse de nada. Nada. El psicoanálisis se tiene que ejercer. Y tenemos un montón de cosas básicas de qué agarrarnos. Tenemos la pulsión y la pulsión intervenida, así como dije. Tenemos las defensas, ¿no? Que hablan mucho de la patología, de la psicopatología. Tenemos los modelos tópicos. ¿Qué más tenemos? Tenemos el inconsciente. El inconsciente allá, Silvia dice, no inventó el inconsciente estaba ahí, es un real. Y no sé, tenemos la represión, tenemos un montón de cosas. Y tenemos el Edipo entendido como inclusión en la cultura. No como papá, mamá, el nene que quiera romper. No estamos hablando de eso. El Edipo como inclusión en la sociedad y en la cultura. Bueno, eso es lo que puedo decir de las preguntas. No sé si es suficiente. Bueno, ¿tenemos alguna preguntita en el chat? Sí, bueno, agradecen, lamentablemente hemos tenido problemas de conexión para introducir la variabilidad, pero bueno, aquí felicitan, agradecen, y Estela Cadenas dice, pediría a Mirta si puede ampliar la explosión de posibles y la articulación con el proceso civilizatorio, y a Laura si puede ampliar cómo piensa el lugar del psicoanálisis en el paradigma vincular. Gracias a ambas. Bueno, vamos con una última vuelta, ¿sí? Para cerrar, vamos a Sonora. Esto yo hago Laura. Creo que los ejemplos que di pueden servir como explosión de posibles, ¿no? Pero hay muchos más que yo desconozco. Esto es lo que yo conozco directamente. Pero les quiero leer
cómo estamos influidos, cómo estamos manejados, si no advertimos esto, cómo estamos coaccionados. Esta es la palabra mejor que puedo encontrar. Si ustedes lo buscan en internet, hay una cuestión, un grupo amplísimo, ya está institucionalizado, con reuniones en Europa, muchísimas, de mucha gente, con reuniones en Tel Aviv, de muchísima gente, que se llama guerra cognitiva. Y a eso estamos sometidos. Y les quiero leer lo que es. Y con qué coacciones estamos en este momento, qué coacciones sufren las familias, qué coacciones sufren los vínculos en general. Se trata de una organización que trabaja y opera en las sombras para objetivos claramente definidos. Sus movimientos están basados en recursos de la neurotecnología, de la biotecnología, de la informática y de las ciencias cognitivas. El blanco de su guerra, el cuerpo y la mente humana. Sus maniobras consistirían en alimentar una guerra eterna, sin final concluyente. No hay final, estamos en eso. Para ellos estamos en eso. Consideran que se llega a la victoria cuando la sociedad vencida en su conjunto ni advierte su derrota y solo se acopla a las intencionalidades de los jefes de la guerra cognitiva. Respaldada por la OTAN, la guerra cognitiva registra 5 dominios a los que llama capacidades básicas. La guerra electrónica, para ampliarlo, las operaciones de redes informáticas, la seguridad en las instituciones, los abusos militares y la guerra psicológica. Su objetivo militar es tanto cada persona individual como la sociedad en su conjunto. Alcanza a los estados y a todas las organizaciones multinacionales. Su meta es el dominio civil y militar del planeta. Piensen dónde estamos. Es universal. Es un voluminoso grupo de personas que decide quién y cuál es el enemigo. Sus ataques utilizan algunos de los siguientes mecanismos. El desarrollo de una guerra no convencional. Estamos metidos en eso. Estamos en esa mermelada. El uso de la cibernética como arma para descomponer procesos cognitivos de percepción, de memoria, usufructo de los tiempos de los procesos neurológicos y afectivos, de los tiempos de reacción, que son impactados con gestos y datos que envuelven a las personas vulnerables. Bueno, introducen el miedo, inducen el miedo, hay muchísimo más, pero parece que vamos a ir más. Entonces, bueno, lo que se puede transformar en normal y de lo que nosotros no queremos. Y lo que nosotros queremos de las subjetividades es que no nos transformen en máquinas, que nuestros pacientes no se transformen, que no sean entidades así, que no sean zombies, nosotros tampoco. Eso es lo que queremos. Y eso es lo que vamos a buscar con los vínculos, con la presencialidad, en su mayoría de los vínculos, y con lo inimaginable, imprevisible y amoroso que puede haber en estos vínculos. Eso es. A ver,
me encuentro muy corrida por el tiempo, digamos, para todo lo que tengo en la cabeza que me gustaría compartir con ustedes, que me hace pensar lo que acaban de decir de mí. Quiero decir una cosa. Me parece que con algunas cuestiones tenemos diferencias, pero que no nos da la mesa de hoy para que me pueda explayar como quisiera. Voy a decir un par de cosas retomando algo de las preguntas. Es lo siguiente. Por un lado, tenemos un problema con el tema de los discursos epocales. Tomar las palabras no significa haber cambiado el paradigma con el cual uno piensa. Por ejemplo, creo que ese es todo un tema para pensar. Una feminista militante que se enoja porque el padre no se levanta para lavar los platos, está planteando una posición desde un pensamiento binario, ¿no? Con el reproche. Cuando introducir un discurso de igualdad de derechos es para abrir al universo, por ejemplo. El otro punto que quiero plantear es que es muy distinto preguntar por qué que preguntar para qué o cómo. La pregunta del por qué es una pregunta basada en el determinismo, busca causalidades. Una pregunta sobre el para qué o el cómo busca indagar sobre los funcionamientos, ¿no? Y los efectos que eso tiene. Con lo cual, preguntarle a alguien que congela óvulos, ¿cómo lo pensás? ¿No? Es indagar sobre funcionamientos, sobre lógicas, ¿no? No ir a buscar causalidades, ¿no? Intentando develar o descubrir algo del orden del inconsciente reprimido o dado. Y me parece que yo planteé algo que excede para la mesa de hoy, que es el pensar otras condiciones de los conceptos, como el concepto de pulsión. El concepto de pulsión está basado en la relación entre el sujeto y el objeto, y es unidireccional. Cuando uno lee los textos de Isidoro Benítez, Benjamin, Puget, para nombrar autores, traen el problema de la ausencia de la bidireccionalidad, ¿no? Cuando hay bidireccionalidad desde el vamos, lo social no es un adjetivo que viene a asociarse a la cuestión de sujeto y subjetividad. La subjetividad es una producción social. Lo social es inherente a su propia producción. Es inseparable, ¿no? Pero no viene desde afuera, como lo plantea Pierre Lanier, por ejemplo. Pero es para una discusión más amplia. Por eso digo que es una distinción de modelos, no es una cuestión de que esté bien o mal, es una diferencia teórica. Maravilla, vamos con preguntas. Sí, por suerte, ¿no? Esa es la idea de estas mesas. Nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias a todos por la paciencia, la atención y las preguntas. Bueno.